de átomos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Buscar la estabilidad. Dos átomos se unen para que sean más estables. En sí, todo átomo siempre quiere ser estable. Por eso los átomos radioactivos, ¿qué cosa buscan? La estabilidad. Por eso liberan muchas radiaciones alfa, beta, gamma. ¿Para qué? Disminuir su energía y poder ser estables. Lo mismo pasa con los átomos. Ellos al enlazarse, lo que van a buscar, ¿qué cosa es? Disminuir su energía y simplemente ser más estables. Bueno, ¿qué es enlace covalente? Me dicen, ¿no? Enlace covalente es la unión de átomos por medio de las fuerzas naturales electromagnéticas. Recuerda que hay dos componentes, ¿ah? A diferencia del enlace iónico, que es netamente eléctrica y por eso aplicamos la ley de Coulomb, en el enlace covalente acá hay de naturaleza que es eléctrica y magnética. Los átomos que se unen son generalmente, ¿eso qué significa? Que existen excepciones, que existen excepciones. Aunque también podría invertirse en los metales como el berilio, el aluminio. Rara veces y casi nunca viene mercurio, pero de manera general sí aparece, ¿no? Y que al compartir para electrones de valencia adquieren mayor estabilidad formando unidades estructurales denominadas moléculas. Ahora, esa parte es interesante, ¿eh? Lo que no se te debe olvidar es que cuando yo tengo dos átomos que forman enlace covalente, cuando yo tengo dos átomos que forman enlace covalente, ¿eso qué cosa me origina? Moléculas. ¿Por qué lo subrayo? Porque más adelante, cuando veamos o cuando vean el tema de fuerzas intermoleculares, eso hace énfasis solo a quién, a moléculas. Esas fuerzas intermoleculares que ustedes conocen como London, dipolo, puente de hidrógeno, ¿se aplica para qué? Para moléculas. Por eso se llama fuerzas intermoleculares, las famosas fuerzas de Van der Waals. ¿Para qué? Para moléculas. ¿Cómo me aseguro que es una molécula? Que está formado por enlace covalente. Tengan presente ese pequeño detalle, para que más adelante no confundan en cuál de ellos habrá fuerzas intermoleculares. Busquen enlace covalente, nada más. Bueno, generalmente los átomos unidos covalentemente tienden a adquirir, ¿qué cosa? La composición electrónica similar a la de un gas noble. Y acá tengan mucho cuidado. Acá tengan mucho cuidado. De manera general, el profesor, todos consiguen el octeto. Espera. Recuerda, no todos los átomos consiguen el octeto. Hay algunos átomos que no logran el octeto. Allá. Por eso se establecen con dueto, o cuarteto, o secteto del aluminio, cuando forma covalente, por si acaso. Recuerda, de manera general, logran el octeto electrónico, pero existen excepciones, como el dueto, ¿no? Cuarteto, secteto. Entonces, si te dicen, todos los átomos al formar covalente llegan al octeto, falso. Generalmente, verdadero, porque algunos que no cumplen. Esa famosa curva que estás observando en pantalla es una curva también altamente conocida, ¿no? De repente, por ahí alguien te toma esa curva y dice, ¿dónde se da el enlace? ¿Dónde se da el enlace? En el punto A, punto B. ¿Cuál es el punto A? Vamos a escribirlo, bueno. Es recurrente. A, le llamo la B, BBB. Uy, PBB, no que escribir la B. Ahí, ahora sí. No cambio mi teclado. Bueno, en el punto A y el punto B y el punto C, evidentemente el enlace se da ¿dónde, profesor? En el punto B. ¿Qué pasa en el punto A? En el punto A están demasiado lejos. ¿Qué significa? Que la fuerza repulsiva está predominante. En el punto B tienen la distancia exacta. Hay preguntas de CEPRE, si no me equivoco, CEPRE la agraria, y también lo he visto en la Universidad Nacional de Callao, donde decían, te daban el gráfico y te preguntaban, ¿no? ¿Dónde o cuánto mide la longitud del enlace? Y a veces, ¿dónde, ¿cómo calculo? Está en el gráfico, donde dice de la distancia exacta. Es donde los átomos tienen, ¿qué cosa? La distancia exacta. No están muy lejos, ni tampoco muy cerca. ¿Qué pasa si están demasiado cerca? Se van a repeler.
Recuerda que internamente ellos tienen que usar protones. Los protones son positivos, con otros protones positivos se repelen. El punto B es el punto donde es el enlace. ¿Por qué? Tienen las distancias exactas. Esta gráfica me representa distancia. Distancia muy alejada, muy corta, no sirve. Ese punto, el punto B es la distancia exacta, ¿no? Entonces, cuando te hablan de esta gráfica, lo único que van a hacer hincapié es la distancia. Acá no se habla de mucha energía, lo que se habla principalmente de la distancia exacta, ¿no? Muy bien, entonces está ahí. Enlace covalente, comparten, generalmente llegan al octeto, generalmente. En esta gráfica, el punto, B es donde sea el enlace. Es reconocer nada más, es reconocer. Ahora sí, volvamos. Ahora, una pequeña observación, ¿no? Una pequeña observación. Esa parte sí es interesante. Porque uno habla de enlace covalente y habla de fuerzas eléctricas y magnéticas. Ya muy bien. Recuerda, a diferencia de los otros, tanto el iónico como el metálico, también donde existe la fuerza eléctrica, y el único que persiste esa nada más. Y ley de Coulomb, recuerda. Cuando tú veas fuerza eléctrica, eh, yo sé que en física ya pasaron el tema bueno, del año pasado la han visto de repente el tema de electrostática, nos sale la ley de Coulomb. Bueno, en esa la famosa ley de Coulomb habla K distancia, ¿no? Al cuadrado, o la constante. Eso se aplica también para química, por si acaso. Ahora, esa fuerza eléctrica, ¿dónde se da, profesor? ¿Entre quiénes se da? Como observan, ¿no? Se da entre el núcleo y el par enlazante. ¿Por qué? ¿Por qué se da entre ellos esta fuerza eléctrica? Recuerda que el electrón que saca, vamos a marcar a ver, el electrón que saca, es de signo negativo, pues. Es de signo negativo, profesor. Es de signo negativo. Allá, signo menos. Y el núcleo está caracterizada principalmente por parte positiva. Entonces, si el núcleo es positivo y el electrón es negativo, ni qué decir. Polos opuestos se atraen, ni qué decir ahí. Entonces, acá surge la fuerza eléctrica. Acá surge la fuerza eléctrica. Entre esos dos, ¿no? Entonces, perdón, ahí puedo aplicar la ley de Coulomb, sí, ¿no? Pero a nivel previo no se pregunta con referencia a eso, ¿no? Así que simplemente para nosotros conocer nada más. En cambio, enlace iónico, sí, ¿no? En caso de que vayas a una universidad, hacen el pequeño énfasis, ¿no? Que tienes que aplicar la ley de Coulomb para ver qué enlace es más fuerte que el otro. Que acá no, simplemente es conocer nada más. La fuerza eléctrica se da entre ese electrón y se da entre ese, bueno, carga nuclear, ¿no? Protón. Ya muy bien, acá se da la fuerza eléctrica. Perfecto. Entonces, yo entiendo que acá de la fuerza eléctrica, fuerza, punto, eléctrica. Eléctrica. Muy grande, muy grande, muy grande. 18 está bien. Fuerza eléctrica. Ya, muy bien, perfecto. Ahí está la fuerza eléctrica. Ahora, también me dice también de naturaleza magnética, o sea, también me dice de naturaleza magnética. ¿Dónde se da la fuerza magnética? Y también vas a recordar un poquito, ¿no? De lo que hemos visto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Con lo referente a los números cuánticos. Allá con los números cuánticos. ¿Te acuerdas del spin? Bueno, de manera coloquial, nosotros le decimos allá para arriba más un medio, para abajo menos un medio. Recuerda que ese spin tú tienes que analizarlo. Ese spin, ¿qué cosa me simboliza? El sentido de giro. Antihorario, horario. Recuerda que ese es un campo magnético que genera el electrón. Allá. Y tú muy bien sabes que los campos magnéticos, o de repente, ¿no? Cuando en tu infancia, ¿no? Cuando jugabas, o de repente, cuando jugabas con imanes. Cuando tú pegabas imanes, a veces se repelían, ¿no? A veces se repelen, a veces se repelen. ¿Por qué? Tienen el mismo polo, pues. Tienen el mismo polo. Entonces, cuando hablamos con referente a la parte de polos opuestos, ahí sí se atraen, ¿no? Yo tengo dos imanes del mismo polo, se repelen, ¿no? Pues ahí se alejan. Pero cuando son de polos opuestos, se atraen. Y acá justo se genera eso. Recuerda que el sentido antihorario y sentido horario genera campos magnéticos. Entonces acá hay una pequeña atracción, no pequeña nada más, ¿no?
pequeña. Es pequeña por si acaso, pero se manifiesta. Entonces acá tenemos el famoso campo magnético. No, la fuerza magnética. No, la fuerza magnética. Fuerza magnética. Fuerza magnética y fuerza eléctrica. Muy bien, ahora sí, ¿no? Una vez que hemos entendido eso no hay ningún problema. Fuerza magnética en ese lado, fuerza eléctrica en ese lado. Muy bien. Los átomos tienden a formar lo electrónico. Recuerda, pero no todos. Su mínima porción representativa. Nuevamente le hago recordar. Molécula. Y esto es importante que ustedes lo conozcan para que más adelante no cometan el viejo error, ¿no? Bueno, de algunos veteranos ya en esos menesteres de mencionar fuerzas intermoleculares a compuestos iónicos. Ellos tienen otro formato. Moléculas, fuerzas intermoleculares. Bueno, tenemos el agüita y el oxígeno molecular. Borramos esa parte, borramos, ¿no? De repente has escuchado esta famosa frase, ¿no? El enlace covalente es el imperio de los pares electrónicos de valencia compartidos, ¿no? Se había puesto de moda esa definición, ¿no? Bueno, ahí tienes un ejemplo, ¿no? El hidrógeno, 1 de valencia desapareado, el cloro tiene 7 de valencia. Donde, ¿qué va a pasar acá, profesor? Recuerda que acá no hay transferencia, acá no hay que tú pierdes, Giovanna, no, acá ambos compartimos. Acá ambos compartimos. Buscando qué cosa, la estabilidad. Generalmente todos llegan al octeto, acá el cloro llega al octeto, pero el hidrógeno se quedó con el dueto, ¿no? Por hidrógeno, una vida triste el hidrógeno. Bueno, características. Características. De repente se escuchó el famoso traslape. O sea, ¿qué cosa es el traslape? Simplemente la superposición de ¿qué? De nubes electrónicas. Bueno, características. La compartición de pares electrónicos es el resultado de que hay una superposición o un traslape. El término más coloquial, ¿no? Superposición, ¿no? De nubes electrónicas, ¿no? Pero de repente alguien que es un poco oculto en la química dice, ay, no, traslape. Para mí, traslape, allá de orbitales atómicos. ¿Qué es eso, profesor? Ambas nubes electrones, ¿qué cosa? Se interceptan. Intersección de conjuntos, en otra palabra, ¿no? Recuerda tu cursiva aritmética. Ya, mi cursiva aritmética, ¿no? Cuando tú interceptabas, ¿no? Allá la intersección es el conjunto, o esos elementos le pertenecen a ambos. Es lo mismo que se da acá. Produciendo orbitales moleculares. Ya sabes por qué se llaman moleculares, ¿no? Porque genera moléculas. Característica de enlace covalente. Bueno, algunas propiedades. Propiedades. Recuerda, si tienes alguna duda, pregunta con confianza, nada más. Al estado sólido son blandos, son frágiles. La mayoría no se disuelven en líquidos polares, como el agua. Ahora, ¿qué más dice? Mayormente se disuelven en líquidos no polares, ¿no? Ahí vamos a hablar de la polaridad. Se viene, ¿no? Como el hexano, benceno, disulfuro de carbono. Y esa acá es interesante, ¿eh? Apúntalo. Ha venido, ¿no? Está fresquecito nada más, ¿no? Esto está siendo estrenado hace poco nada más, este elemento. ¿Por qué? Se lo vamos a ver, ¿no? Dice tolueno, tetracloruro de carbono, ¿no? Son gases líquidos sólidos con bajos puntos de fusión. Recuerda que nosotros hablamos de bajos porque tenemos un punto de referencia, el agua. Encima de 200, 300, 800, es compuesto iónico, allá alto. Siempre tenemos que tener un punto de referencia. Yo estoy estoy arriba del primer piso, estoy debajo del tercer piso. Entonces, que estoy arriba o abajo depende de quién, de mi punto de referencia. Si mi punto de referencia es abajo, estoy en el segundo. Si mi punto de referencia es el de arriba, estaría, debajo, ¿no? Y no encima. Entonces, tengan mucho cuidado con ese bendito punto de referencia. Nosotros mencionamos que son bajos porque son generalmente menores que 100, ¿no? Ya sea en estado líquido o fundidos, cuando forman soluciones acuosas, no conducen la corriente eléctrica. Los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica, a excepción de uno, ¿no? A excepción de uno. ¿Quién es ese uno, profesor? ¿Quién es ese uno? Ese bendito uno es el grafito. Ese bendito uno es el bendito grafito. Altamente conocido, ni para qué decirte. Cuando se habla de la parte de química orgánica, de cajón sale el grafito. También se habla de la parte de que de alotropía, de cajón el grafito. Y también, ¿no?
En el caso de que vayas a único, no se habla de materiales modernos, entre comillas, química aplicada, entre comillas, modernos. Por si acaso, la misma separata de CEPRUN está circulando desde 2000, 2002, 2005, pero hasta ahora, ¿no? No la actualizan mucho, la parte de química aplicada. Entonces, también se habla aquí de grafito, los famosos fullerenos. De grafito se habla bastante, por si acaso. Así que nunca te olvides de él. Bueno, otro pequeño detalle, ¿no? Otro pequeño detalle. Acá viene ya, entre comillas, la parte interesante. Profesor, la diferencia, a ver, vamos a preguntar, a ver, para no ver. Bueno, somos 12, como los apóstoles. A ver. Oye, a ver, veo tres, tres en uno. Chagua, Ledesma y Kenta. Bueno, ¿cuánto es la diferencia de electronegatividad de ese compuesto? ¿Cuánto es su diferencia de electronegatividad? ¿Cuánto es la diferencia de electronegatividad? Restar nada más. ¿Cómo se resta, profesor? Siempre se resta el mayor menos el menor, ¿no? Siempre se resta el mayor menos el menor, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa pequeña diferencia de electronegatividad, profesor, lo manejamos como 1,7, ¿no? Pero también creo que ya es entendido. A ver si te acuerdas, ¿no? ¿Cuánto era para San Marcos? ¿Cuánto lo consideraba San Marcos? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Para San Marcos, ese rango no era 1,7, era otro valor. ¿Cuánto era? A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? No debes olvidarte, por si acaso. Oye, ¿qué pasó? Nos olvidamos. No, pues hoy es sábado, dice sábado. Mi cuerpo está pensando en sábado. 1,9. Excelente, ¿no? Para San Marcos se considera el famoso 1,9, ¿no? ¿Por qué lo considera 1,9? Porque este HF, este fluoruro de hidrógeno, tiene la diferencia de electronegatividad, de 1,9. Entonces para San Marcos lo toman por acá, ¿no? Ahí lo toman, ¿no? Ahí toman su punto de referencia, ¿no? Ahí toman su punto de referencia, ¿no? Acá le colocan su bendito 1,9 y son felices así. Profe, eso está mal, ¿no? No está mal. Es el enfoque que le han tomado, ¿no? De repente en los años 2014, 2010, no había, entre comillas, había la famosa libertad de cátedra en San Marcos. Por eso de repente el examen de admisión varía, ¿no? Pero ahora se han puesto de moda bueno, con la famosa internacionalización, con las famosas pruebas de ADVET, donde son reconocidos internacionalmente, entonces han tenido que estandarizar, ¿no? Y por eso a partir de esos 2 años atrás creo que empiezan a trabajar como 1,9 para todos, ¿no? Entonces San Marcos agarró 1,9, ¿no? Uni lo considera 1,7, ¿no? ¿Por qué? El único detalle es que San Marcos, como ve que el HF es un compuesto netamente covalente, le dice, para no complicar a los estudiantes, y la diferencia tampoco no es mucho, lo manejamos como 1,9 nada más. Pero recuerda, ese 1,9 es referencial nada más, ¿no? Para el HF, ¿no? Ahora, ¿qué cosa me representa este 50? Todos los enlaces tienen carácter iónico y carácter covalente. Recuerda que este pequeño cuadro nos da el famoso Leaf Pauli, ¿no? Todo compuesto iónico, todo compuesto covalente tiene que usar carácter iónico y covalente. ¿Qué hace que ese compuesto sea covalente? Este compuesto es covalente cuando el carácter covalente es mayor al 50%. Entonces, cuando nosotros colocamos, a ver, todos los compuestos, por si acaso, todos los compuestos, todos, tienen su carácter covalente más su carácter iónico. Y eso en porcentaje me da el 100%. Entonces, cuando con el 51% es el carácter covalente, se dice que es covalente, ¿no? Y por ese punto medio justo que el 1,7, ¿no? De ahí la uni toma, ¿no? Como referencia 1,7, ¿no? Y al 1,9 lo considera como una anomalía. A uni le gusta el estilo de las anomalías, ¿no? Por eso siempre ponen las anomalías. Entonces, profesor, ¿por qué es 1,9? Por el HF, ¿no? Nada más, ¿no? Ese valor no trasciende mucho por si acaso. No es muy frecuente que digamos en admisión. Pero en caso que venga nada más, si te dan dos valores totalmente desconocidos,
qué rango justo caiga ahí nada más, ¿no? 1,9 nada más. Entonces, una vez que no hemos pasado esta parte, ahora sí. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, entonces, continuamos con la siguiente parte, ¿no? La clase va a ser relativamente sencilla, ¿no? Y acá. El enlace covalente apolar puro se genera entre átomos de un mismo elemento. Entonces, para que no maltratarte mucho con cómo reconocer, no reconocer, tú de frente, si ves átomos iguales, ese es apolar. O también covalente puro. Ese es el término lo usa uno. Recuerda, átomos iguales de frente es apolar. Átomos diferentes de frente, polar. No te maltrates mucho con las diferencias de electronegatividad, que a veces esas reglas a veces se invierten. Por ejemplo, mira este clásico, como te había mencionado, ¿no? Y justo estaba en la parte anterior también. El disulfuro de carbono. Si tú aplicas la diferencia de electronegatividad, vale 0. Entonces, ¿qué hacemos con este profesor? ¿Qué hacemos con él? Si tú aplicas la diferencia de electronegatividad 0, sería entre comillas covalente apolar. Pero no, ese es polar. Tiene polos. Entonces, la única forma que tú lo puedas descartar que sea polar o sea no polar es que sean elementos diferentes. Si son elementos diferentes, por consiguiente es polar, a seca, de frente. Ya te olvidas la demás. Los demás son una consecuencia, nada más. Profesor, si el enlace covalente apolar, que no tiene polos, se da entre átomos iguales, como se da entre átomos iguales, de hecho que la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto vale? 0, pues. ¿Por qué? Porque son átomos iguales, tienen el mismo valor. Pero esa es una consecuencia de que el enlace sea ¿qué cosa? Apolar. Entonces, para poder diferenciar, tú dices, átomos iguales, de frente, ese es covalente apolar. Átomos diferentes, ese es covalente polar. Así de simple nada más. Porque lo demás son consecuencias de esa igualdad. Si no, puedes confundirte. No, yo leí en el texto y dice que la diferencia en la Trinidad tiene que ser igual a 0. Y te colocan al disulfuro de carbono y ya moriste, ahí ya. Tú capaz de marcar que eso de ahí es apolar, no, ese es polar. O sea, pero tiene la misma diferencia en la Trinidad. La principal característica para que genera polos es su nube electrónica. Entonces, como el carbono y el azufre son átomos de diferente tamaño, evidentemente, eso te va a generar ¿qué cosa? Polos, no polos. Entonces, el primer criterio que deben siempre enmarcar es que sean átomos iguales para apolar o átomos diferentes para polar, ¿no? Lo demás es una consecuencia de ello nada más. Acá no caigan con este pequeño desliz, ¿no? Que justo estaba de moda, por si acaso, justo estaba de moda. Está de moda, bueno, en un par de preguntitas, ¿no? Por si acaso, entonces. Muy bien. Ahora, cuando vemos, uy, un poquito antes, un poquito antes. Acá tenemos los enlaces, ¿no? Hemos visto la clasificación según qué, según polaridad del enlace, según la polaridad del enlace. Ahora que tenemos, ¿no? También se enlace simple, doble y triple, ¿no? A los dos últimos también se le llama enlaces múltiples, por si acaso. A los dos últimos también se le llama enlace múltiple. Se le llama enlace múltiple. ¿Por qué se llama múltiple? Ya ni qué decir, ya, pues, son varios, pues, son dos o más. Enlace covalente simple, uno solito nada más, ¿no? Y acá de entender, ¿no? Que el enlace sigma se da frontal, como dicen, ¿no? Cara a cara, frente a frente, se da en el eje del enlace. Es un traslape frontal. ¿Qué cosa es un traslape? Intersección de nubes electrónicas. El enlace simple es el más estable y se da ¿qué cosa? De un eje frontal. En un enlace doble y triple aparecen los famosos enlaces pi.
El enlace pi es un traslape lateral y es menos estable que ¿quién, profesor? Que los sigma. El enlace sigma es frontal. Oye, espera. Si me meto. Bueno. El enlace sigma, por si acaso, es frontal. El enlace pi es lateral y es más inestable, ¿no? Porque tiene, entre comillas, orbitales en movimiento, ¿no? Porque sea la parte lateral, ¿no? Bueno, en el enlace triple hay 2pi y un sigma, ¿no? En todos hay un sigma, porque el primero en formarse es el sigma. De ahí recién viene, ¿qué cosa? Los traslapes laterales, ¿no? Bueno, en el pequeño ejemplito, era para contar, ¿no? Todo enlace simple. Acá tengan mucho cuidado, ¿eh? En las preguntas de emisión a veces te dicen, ¿cuántos enlaces simples hay? A veces uno cuenta los sigmas. Los sigmas y los simples no siempre coinciden. Pueda que coincidan, perfecto, puede que coincidan, pero no siempre. Pueda que coincidan, pero no siempre, ¿no? Entonces tenemos los enlaces simples. Bueno, en este caso hay 14 enlaces simples, ¿no? Y 2 enlaces múltiples, ¿no? Aunque ahí dice doble, no, ahí dice múltiples. Ahí está. 2 enlaces múltiples, ¿no? Uy. No, perdón. Hay 3 enlaces múltiples, ¿no? Hay 3 enlaces múltiples. Dentro de los múltiples están el doble y el triple, ¿no? Bueno, contar los sigmas, cuentas todos los enlaces, sea simple, sea doble o sea triple. Ahora, si nosotros queremos romper, imaginemos, bueno, primero comenzamos con la longitud. ¿Quién tiene mayor longitud? ¿El simple, el doble o el triple? Mayor longitud de enlace. Entonces el criterio es simple. El enlace simple, la unión solo lo da un enlace. La fuerza de atracción solo es entre uno. El enlace doble, hay 2 que hacen, que se acerquen un poquito más. ¿Por qué cosa? Hay más fuerza de atracción. En el enlace triple es más, hay 3 enlaces, hace que se acerquen un poquito más. Entonces, el enlace más largo es el simple. El más corto es el triple, con referencia a sus longitudes de enlace. Nunca te van a decir cuánto mide el enlace de carbono-hidrógeno. Lo que te pueden preguntar, y si ha venido, ¿qué cosa es? ¿Quién es el más largo? Al simple. ¿Quién es el más corto? El triple. Ahora, lo mismo pasa con la energía de enlace, ¿no? Lo mismo pasa con la energía de enlace. Cuando hablamos de energía de enlace, estábamos hablando de la energía necesaria para romper. La energía necesaria para romper. ¿Romper qué cosa, profesor? Los enlaces, pues. Entonces, en el simple tengo que romper un palito. En el doble tengo que romper 2 palitos. En el triple tengo que romper 3 palitos. Allá, entonces, ¿eso qué significa, profesor? Que el enlace más complicado de romper, ¿cuál es? El enlace triple. Entonces, para poder romper un enlace triple, yo necesito que sea mayor energía. Entonces, la energía o el enlace que necesita más energía para poder romperlo, él sería el enlace triple. El enlace doble, menos energía. Y el más fácil de romper, el enlace simple, ¿no? Esa es la referente de energía. Y con longitud lo contrario, ¿no? El más largo es el simple. Le sigue el doble y le sigue el triple, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten con toda confianza, ¿no? Pregunten con toda confianza. Solemos hablar de la clasificación por el número de enlaces, por polaridad y apolaridad. Ahora vamos a ver por la forma o el origen de electrones compartidos, ¿no? Ahí tenemos el enlace covalente normal. Tenemos enlace coordinado o dativo, ¿no? El normal es cuando cada uno aporta un electrón para formar el enlace. El dativo o el coordinado, será cuando solo uno aporta los electrones de enlace. Enlace covalente normal, cada uno, no leas mucho el texto, diferente, ve el ejemplito nada más, ve la imagen, recuerda, somos visuales.
todo entra por los ojitos principalmente. Entonces tú ves el HC, HC, HC. Cada uno está aportando uno. Uno es un cuadrado, uno es una bolita. Allá es normal, ¿no? Cada uno aporta un electrón para formar el enlace. O sea, ¿qué pasa si hubieran doble? Cada uno aporta dos. Si hubiera en triple, lo mismo. Cada uno aporta 3 y 3, ¿no? En la misma proporción. Ahora, lo mismo pasa en el... No, lo contrario pasa en el coordinado dativo. En el coordinado, solo uno es el que está aportando, ¿qué cosa? Los electrones. Antes. En emisión colocaban la flechita. Algunas, pero ahora sí ya nadie coloca la flechita. Entonces tú tienes que darte cuenta. Tú tienes que darte cuenta quién está aportando y cómo me doy cuenta, profesor, según los electrones de valencia. Por ejemplo, este oxígeno, a ver, si agarras la tabla periódica, te vas a dar cuenta que el oxígeno pertenece al 6A. ¿Qué cosa significa, profesor? Que tiene 6 electrones de valencia. Ahora, si tiene 6 electrones de valencia, yo los cuento, pues. Los cuento. Acá hay 2, 4, 6. Ahí están sus 6 electrones. Entonces, para ese enlace, él no dio nada. Allá dativo. Esa es la forma de cómo reconocer un dativo. Si cuentas cuántos electrones de valencia tiene y te das cuenta que tiene todos completos y no ha dado nada, allá dativo. En cambio, en el siguiente, si tú cuentas, mira, acá no te me pierdas, no te me duermas, no te me duermas. Ya sé que es sábado, ya sé que es sábado. Es sábado, un día del pueblo, ¿no? O sea, tu cuerpo lo sabe ya, pero igual ya, el último esfuerzo, nos falta poquito ya. Si nosotros agarramos acá, mira, 2 y 4. Profesor, tiene 4 libres, pero el oxígeno pertenece al 6A, o sea que tenía 6. ¿Qué pasó con esos dos? Allá, los empleando. Allá, no hay dativo ahí. Me voy acá. Y nuevamente, por eso es importante que ustedes manejen la periódica y poco a poco se vayan familiarizando. Cuando ustedes reconocen, allá de frente, oxígeno de frente a 6, 6 de valencia. Ahí cuenta nada más, de memoria. Ya no tienes que ver el dato ni nada, de frente, ya tienes 6. Profesor, no está usando ninguno para formar ese enlace, ya, de frente es dativo, ¿no? De frente es dativo. Ahora, el dativo, que en este caso está representado con flecha, pero recuerda, en emisión, si tienes suerte, te lo ponen con flechita. Si no, no. Pero tú tienes que reconocerlo. ¿Y cómo la vas a reconocer? Según los electrones de valencia. Ese dativo y normal también se considera simple. Se considera simple, ¿no? Se considera simple. Bueno, ahí tenemos el SO3, ¿no? El bendito SO3. Y justo de acá, bueno, justo vamos a pasar a resonancia, ¿no? Y justo ese ejemplito es clásica de resonancia, ¿no? De repente ese ejemplo tú más lo ves en resonancia que en dativo, ¿no? Generalmente más se coloca en resonancia. Bueno, justo vamos a entrar a resonancia. Justo vamos a entrar en resonancia. 2 días consecutivos estaba que se iba el fluido eléctrico por tu zona de ustedes, ¿no? Ese fue el detalle de ese pequeño percance, ¿no? Fenómeno de resonancia. O sea, ¿qué cosa es la resonancia? Entonces, antes que ustedes lean el concepto, simplemente resonancia, ¿qué cosa significa? 2 o más estructuras Lewis coherentes. Coherentes, coherentes. Tengan mucho cuidado ahí. Coherentes. La ventaja es que la carga formal no viene en San Marcos, así que de frente simplemente nos van a dar las estructuras Lewis, las básicas nada más. Acá no aplica para la carga formal, nos olvidamos de ese paso. Bueno, ¿qué cosa es la resonancia? Como te mencioné, 2 o más estructuras Lewis coherentes. ¿Cómo dice, no? Vamos a leer, bueno, para que ustedes no se mantengan mucho, mira la imagen nada más, ¿no? Profesor, en este lado lo tengo a la izquierda y a la derecha, ¿no? Son lo mismo, ¿no? No son lo mismo, no son lo mismo. Tengan mucho cuidado. Pero eso es la imagen, ¿no?
Recuerda tus dos manos. A ver, mira tu mano derecha y mira tu mano izquierda. Míralos. Ahí, en tu ubicación, mira las manos. ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales, bueno. Pero cuando le quieres dar la mano a tu compañero, si ambos se dan la izquierda o si ambos se dan la derecha, es muy diferente a que uno te dé la izquierda y uno la derecha. Claro, es espejo imagen, ¿no? Lo que piensan es los que van a estudiar alguna carrera relacionada a la medicina. Ahí van a hablar del fenómeno de la enantiomería, de los compuestos quirales. Y esos compuestos quirales tienen una gran trascendencia, por si acaso. Hay un caso muy grave, por si acaso, de una pastilla para dolor de cabeza, ¿no? Ahí recién se empezó a estudiar los compuestos quirales. Ahí recién, cuando pasó una gran tragedia, ¿no? En Estados Unidos, estamos hablando de los 80 más o menos, ¿no? Cuando ustedes, estaban lejos todavía de su existencia. Habían con sus padres, de repente estaban conociendo por ahí. Lo que sucedió justo en esa época es que había muchos niños que nacían ¿con quién? Con las extremidades, o sea, sin extremidades, sin los deditos, sin los pies, solo con una especie de nudo nada más, ¿no? ¿Y a qué se debía eso? A una pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Por eso es recomendable, ¿no? Bueno, lo que están embarazadas, tratar de consumir la menor cantidad de pastillas, ¿no? Bueno, en ese tiempo todavía no se conocía, entonces las personas que de eso, bueno, casi todas las madres que habían tomado esa pastilla, la mitad de sus hijos le habían nacido con la mano cortada, ¿no? ¿A qué se debía? A que al momento de sintetizarlo, el compuesto que te curaba el dolor de cabeza y no tenías ningún problema, era más o menos como esto, ¿no? Y el compuesto que te hacía que tu hijo nazca sin extremidades era este. Claro que era otro compuesto, no era que se como ejemplo nada más. Profesor, los químicos de esa época decían que es lo mismo, no es lo mismo. Ahí recién se empezó a hacer énfasis. Aparentemente tú lo ves igualito, ¿no? Pero la forma de reactividad es totalmente diferente. Uno te curaba el dolor de cabeza y el otro, ¿qué hacía? Ni siquiera te curaba el dolor de cabeza, hacía que tu veguito nazca en extremidades, ¿no? Por eso, esa parte, tengan mucho cuidado. Derecha e izquierda no es lo mismo, o en química, por si acaso. Entonces, volviendo a la resonancia. ¿Resonancia qué es? Dos o más estructuras Lewis coherentes, ¿no? Vamos a leer un poquito qué dice. Consiste en la deslocalización de electrones pi. Es decir, los electrones pi no tienen una posición fija en la molécula, pues pertenecen a más de dos núcleos enlazados que originan la fuerza adicional de enlace localizado. La definición del Chang, ¿no? Si has leído el Chang, la definición del Chang. Entonces, ¿por qué tanto maltrato? De frente nomás. Dos estructuras Lewis coherentes. Ambas son funcionales. ¿Y por qué me habla de ese electrón pi deslocalizado? Es que en un momento dado, ¿tú dónde ves al pi? Imaginemos, desde mi punto de vista, a mi izquierda. Desde otro punto dado, lo veo a mi derecha. Entonces, ¿dónde está el pi? Pi, ¿dónde estás? ¿Estás en la izquierda o derecha? ¿Cómo es la situación? Allá, por eso que son enlaces pi deslocalizados, ¿no? No tiene una posición física. Está entre la derecha y la izquierda. Ahí se inicia, ¿qué cosa? La resonancia. Ahora vamos a ver qué cosa, su híbrido de resonancia. Entonces, de frente, vete a la imagen que está ahí. Solo de frente a la imagen. Deja el texto ahí. Si observas en la imagen, en el primer caso tenemos, ¿qué cosa? Izquierda. Segundo caso tenemos derecha. Entonces, como la izquierda, derecha, izquierda en ese limbo, entonces nosotros lo representamos de esta manera. ¿Qué cosa significa esto de acá? El híbrido de resonancia. Entonces, esos puntitos, entre comillas, más, ¿no? Zigzag, ese puntito, están representando que ese pi en cierto momento está en la izquierda, en cierto momento que está en la derecha, nada más, ¿no? Por eso se habla de que de los famosos pi deslocalizados. Y recuerda que los orbitales pi son orbitales que están en el eje lateral, y es más fácil esa fluctuación.
Bueno, entonces, resonancia, resumiendo, simplemente es dos o más estructuras Lewis coherentes. Y como no sé si está a la izquierda o a la derecha, no sé en dónde estará, yo lo represento de esta manera, ¿no? ¿Qué cosa me representa? Que está entre la derecha y la izquierda, ¿no? De manera simultánea, en otras palabras, ¿no? Muy bien. Otro pequeño detalle, ¿no? Cuando hablamos con respecto a longitudes, como te había mencionado, el enlace simple es más largo. Imagina, yo le coloco a ver 2 metros. Mira, al simple le coloco 2 metros, ya exagerando, ya recontra exagerando. Ponle 2 ya, y listo. El enlace doble, ya imaginemos que sea solo uno, 1 metro nada más. ¿Por qué más pequeño? Porque el enlace doble es más corto. Si el enlace simple mide 2 metros, imaginemos, si el enlace simple mide 2 metros y el doble mide 1 metro, profesor, el doble es mucho más pequeño porque hay mayor fuerza de atracción. El largo es el simple. Entonces, ese híbrido de resonancia, ¿cuánto será su longitud? 1,5. Este híbrido tendrá 1,5 en ambos lados. 1,5 y 1,5. Tengan en cuenta este pequeño detalle, ¿no? Tengan en cuenta este pequeño detalle. El híbrido de resonancia, la longitud de ese enlace está en intermedio, ¿no? Es mayor que el más pequeño, pero menor que el más grande, ¿no? Eso por A o B, ¿no? En caso que de repente te aparezca una pregunta, ¿no? En caso, no por si acaso, ¿no? Entonces, resumiendo, resonancia, lo único que me quiere decir, ¿qué cosas? Dos estructuras Lewis coherentes. Ahora, lo represento con líneas punteadas. Eso me dice, es el híbrido de resonancia. Y la longitud de enlace están en intermedio, ¿no? Es mayor que la más pequeña, pero menor que la más grande, ¿no? Híbrido de resonancia. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Pregunta con toda confianza. Por si acaso de repente tienes alguna pregunta de teoría, de verdadero y falso. Nada, ni una pregunta teórica. Recuerda, puedes preguntar cualquier pregunta, ¿no? Depende de algún material ahí, de alguna academia, alguna institución, de una pregunta con toda confianza, nada más. Bueno, entonces volvamos al ruedo. Bueno, a ver, no sé si alguien ha leído la parte inferior del texto. Si la has leído, ¿cuál es la respuesta ahí? Es San Marcos 2019-2, ¿no? Creo que le pertenece al bloque A o al bloque letras, creo, o al bloque ingeniería, no me acuerdo muy bien. Recuerda que San Marcos tiene 2 exámenes, ¿no? De bloque que habrán a ciencia médica, salud, aparte de bloques de letras e ingeniería. Muy bien. A ver, para formar los compuestos covalentes con muchos elementos, los demás halógenos reaccionan con el flúor formando compuestos interhalogenados. Dicen. Poco texto nada más. La pregunta recién comienza abajo. La pregunta comienza recién, si estos compuestos son, a ver, el IF7. Uy, ¿qué es eso, profesor? El bromo F5. Uy, acá me empieza a pedir perdón, ya. De repente todos tus pecados cometidos ahí. Cloro F3, me dice, ¿no? La alternativa que identifica el número de pares solitarios, ¿no? Vamos a encontrar los pares solitarios del yodo, del bromo y del cloro. A ver, un minuto, a ver. Un minuto. A menos, ¿alguien ha leído la frase que está en la parte inferior? A nadie se ha leído, ya nadie se ha leído. Ya. Bueno, a ver, como el tiempo es cruel. Y es sábado, también no te quiero quitar mucho de tu sábado. Y de repente 6 de la noche, pues, ¿a qué hora cita? Dice, de repente la incomodidad del caso. Bueno, vamos a resolver. Comenzamos con el I. Flor me está pidiendo la alternativa que identifica el número de pares solitarios. Acá tengan mucho cuidado. Una cosa que yo te pregunto, ¿cuántos electrones solitarios? Una cosa que te digan pares solitarios, ¿no? Aunque por la cantidad de valores automáticamente son pares. Entonces comencemos con el primero. Cuando hay claves, ya muy bien. Recuerda, hermano, tu clave, si te equivocas, no hay ningún problema. Esa es la idea. Equivocarse acá más no en admisión. Muy bien, ahora vamos a corroborar tu clave nada más. Entonces veamos, a ver.
Y por si acaso, si te has percatado acá, ¿te han dicho a qué grupo pertenece el yodo? ¿No? ¿Te han dicho a qué grupo pertenece el flúor o el bromo? No, porque son compuestos conocidos, son altamente conocidos. Cloro, ¿no? Flor colibrí, ¿no? Flúor, cloro, bromo y yodo. Son elementos altamente conocidos. No debes olvidar. Estos son los famosos halógenos. Pero ahí también, si te has percatado, no te lo da de manera directa. El Samarco es bueno contigo. No te lo dice de manera directa, pero sí te lo ha colocado. ¿Qué más quieres? Mira, ¿qué más quieres? 7A. Ya te lo han dicho todo, ya. 7A de hecho de frente, tú de frente a 7. En caso que te has olvidado, ¿no? Pero creo que no, ¿no? Creo que tú tranquilamente te acuerdas. Ah, ya, Flúor, profesor, sí lo busca, ¿no? Ah, yo también lo ubico. Entonces, a ver, comencemos. Directo al asunto, directo a la carnecita, a ver. Yo coloco a la I de yo-yo, a ver. Ah, no, que de Holanda, I de yo-yo. Ahí de iglesia, la I de iglesia. Yo sé que ese elemento, pertenece al 7A, lo cual significa que tiene 7 electrones de valencia. Ah, tiene 7 electrones de valencia. Muy bien. Entonces, dibujo su puntito, pues, ¿no? Otro color. X. Ahora, lo voy a dibujar. Recuerda que estamos buscando que, entre comillas, estamos hablando de geometría molecular, están hibridizadas. Entonces, trata de buscar lo más simétrico posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo más simétrico posible, ya. Ahí están mis 7 electrones del yo. A ver, yo, tiene 7. ¿Con cuántos te acabas de juntar? Uy, mira, con 7. Qué ambicioso eres con se llama yo. Te has metido con 7, mira, a ver. Allá se ha metido con 7. ¿Con 7 qué? Allá con 7 flúor, ¿no? Se metió con 7. Entonces, tú te has metido con 7, así que 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá, 5, 6, 7. Ya está, ahí están los 7. ¿Sobre eso qué significa? Flúor por acá, pues. Bueno, ahora sí más grande, más grande. Flúor por ahí, flúor por acá, flúor por acá, flúor por acá. Y esa yo en la parte central no tiene ni uno, pues. No tiene ni uno. Todos están enlazados. Todos están enlazados. Pares libres, 0. Uy, pero lo único que descartamos es la clave A y la clave E de nano, nada más. Ya bueno, sigamos con el siguiente. Entonces así, ¿no? Borramos algo rápido. Nada más. Pasamos, ahora sí, así un poquito más rápido. Pasamos al bromo. Uy, bromo, mira. Hola, bromo. ¿Cómo estás, bromito? Bueno, no te ves bien, dice. El bromo está bien, ¿no? Primero, ¿cómo yo busco el segundo documento? Tengo el bromo. Este bromo, igual, tiene 7 electrones de valencia. Tiene 7. Comenzamos con los 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Él se ha metido solo con 5 flores. Tú te metes solo con 5 nada más, ¿no? Te metes simplemente con 5 nada más, ¿no? Poquito nada más, ¿no? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y si se metió con 5, acá nomás. El F, mayúscula tiene que ser, ¿no? Recuerda. El limbo tiene que ser mayúscula. Bueno, primero ya. Bueno, está borrando F y F. Y ahora la pregunta, no esta pregunta, acá ten mucho cuidado. Una cosa que a ti te pregunten cuántos electrones libres o cuántos pares. Me dice pares, acá tiene 2 pares solitarios. Tiene 2 nada más. Sencillo, así viene. Así viene. No es cosa del otro mundo. Lo borramos todo eso y le dice, tiene 1, ¿no? Estamos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces hasta el momento, el colorín colorado, ¿hace cuánto se ha terminado? Ya, ese cuánto se terminó y se acabó. 0, 1, solo hay uno. Lo marco nada más. Ya se acabó, 0, 1. Solo tengo que hacer el otro, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Recuerden, en admisión tú estás contra el tiempo. Pero lo vamos a hacer, pero aunque ya sabemos que la clave es la DDS. ¿No? La clave es DDS. ¿No? Bueno, a ver, hago rápido nada más. Ahí tengo el cloro. Tengo el bendito cloro. ¿El cloro cuánto tiene? Lo mismo, tiene 7, pues. Tiene 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se han metido con 3 flúor nada más. Con 3 nada más. ¿No? Solo con 3, ¿no? A ver, 1, 2 y 3. Ya está, ya se acabó, ¿no? Y la cantidad de pares libres. De frente, pues de frente y nada más. Un par libre y 2 pares libres, ¿no? La clave era la D, ¿no? La clave era la D.
Entonces, borramos esa parte y listo. Entonces, recuerda, ese orden siempre lo tienes que mantener, ¿no? Entonces acá tenemos, el X pertenece al grupo 2A, por lo tanto tiene más 2 electrones. El Y pertenece al menos 1. Pero recuerda, él colocó 7 y como tiene que llegar al octeto, le faltaba solo 1. Entonces cuando yo formulo sería simplemente XY, ¿no? Catión no es iónico, pues, ¿no? Entonces, como había mencionado muy bien, señorita, la clave es la C, ¿no? La C. XY iónico, ¿no? Cuando ponen ahí iónico, covalente, polar, pues no hay forma que sea polar. Entonces veamos la siguiente ahora y borramos todo. Bueno, y justo son preguntas como, en las preguntas de la tarea, lo que más se equivocaron ha sido en la 5 y la 10, ¿no? De la tarea pasada. La mayoría, no todos, ¿no? En las configuraciones de los átomos X, ya al frente, pues me está dando la configuración, me está dando la configuración, y dice de frente, ni qué decir, por favor. Uno acá se ríe nada más. Uno acá simplemente tiene que reírse por la mitad. Uy, ¿qué pasó? A ver, borrar todo, borrar todo. Borrar todo. Ahora sí. Entonces, acá, yo tengo el... Uy, ¿qué me pasa? Ya me tiene así, creo. Entonces yo tengo acá al bendito máximo nivel, X1. Ahora, si de repente tú tienes, si das bueno, como te menciono, eso es importante que tú siempre veas tu tabla y le des una chequeada. Si tú lo reconoces, él pertenece, es el litio 3. Este es el litio, de frente, ¿no? Pero si no, como el máximo nivel es 2, y en su máximo nivel solo tiene uno, pertenece al 1A. Si pertenece al grupo 1A, tiene su carga más 1, ¿no? Más 1. Y siempre, primero cation, primero cation. Ahora, el otro átomo, el Z. Bueno, el Z16, ¿no? Y también lo reconoces también, ¿no? Es el azufre, ¿no? Si no me equivoco, azufre. De repente me puedo equivocar, ¿no? A ver, a esa altura de repente me puedo equivocar. Creo que sí es el azufre. Bueno, en caso de que de repente te subiera azul, no sé pues, cuál será. Entonces acá colocas, profesor, acá tiene 6. Entonces yo coloco mi símbolo Z con sus 6 puntitos, ¿no? Con mis 6 puntitos. Con mis 6 puntitos. Ya, él tiene 6 puntitos. Ahora recuerda que ese 6A está en la tabla periódica, en los no metales, ellos ganan. Ahora, ¿cuánto va a ganar? Lo necesario para su octeto, ¿no? Lo necesario para su octeto. Si tiene 6 y para el octeto le faltaría 2 nada más, ¿no? Entonces dibujo simplemente el Z con 2, ¿no? Y su signo. Recuerda, siempre primero positivo y luego el negativo, ¿no? Entonces quedaría simplemente en aspa, ¿no? Este 2 baja y simplemente quedaría Z1, ¿no? Ahora, como es catión anión, entonces eso simplemente, excelente, señorita, muy bien, perfecto. Entonces sería la B, ¿no? La B. La B. Entonces, veamos a un par de preguntas un poquito más picantes. Supuestamente en la parte final están las más picantes. Supuestamente, ¿no? 1 y 2007, dicen. Un poco antiguo, a ver. Borramos uno por acá, todo. No te preocupes, ya con eso terminamos, ya. Para que tengas una linda noche sin química, sin ver mi cara ya. Sobre esa habla noche, tengo pesadillas y ves mi cara y dice, ya, no te asustes, ya me conoces ya. Bueno, vamos a la número 10. Bueno, la número... Uy, la 11, vamos a la número 11. Y con eso nos vamos, ¿no? Entre la 10 y la 11. Bueno, veamos en 10 y 11, no son las últimas. Si de repente por ahí tienes otra pregunta que de repente se ponga interesante, no, pues quiero otra pregunta, manda tu pregunta nada. Dice la 10, a ver, señale cuántos enlaces simples existen respectivamente, ¿no? Respectivamente en cada uno. ¿Cuántos enlaces simples?
Y creo que acá te das cuenta que ambos vamos a tener, eso y vamos a tener que hacerlo bueno, en la pizarra, Pizarra. Comenzamos con, bueno, el 10 y el 11 tienen el formato de hacer su notación Lewis, ¿no? Nativos, cada molécula. No creo que el 11 se ve más completo, pero la 10 va a ser también directo nada más, ¿no? Entonces, ¿cuántos enlaces simples existen respectivamente? No tenemos N2, nitrógeno 2, todos son 2, ¿no? Menos el ozono, a ver. Borramos, dejamos de compartir, A ver si, en caso de que no sea, a veces me indica nada más. Entonces, borramos esta parte de acá. Bueno, si la cámara está muy distorsionada, me lo indicas para colocar la del celular. La celular sí es más nítido. Bueno, tenemos al O2, tenemos al O2, tenemos también al NO2, tenemos el bromo 2, tenemos al O3, ¿no? Entonces acá tengo dos oxígenos, de frente, ¿no? Dibujo los dos oxígenos, ya dibujo los oxígenos. Profesor, ¿cuántos enlaces tiene? Recuerda que ellos tienen que llegar al octeto. Tienen, ¿qué cosa? Que llegar al octeto, ¿no? Y la única forma de que lleguen al octeto, recuerda que ellos tienen 6 electrones de valencia, ¿no? Esto creo que es directo produciendo. 4, 4, 1, 2, ¿no? 4, 4, 1, 2. Ahora sí, ¿no? Octeto. 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, acá no hay enlace simple, acá hay doble. En el NO2, recuerda que el nitrógeno pertenece al 5A. Tiene 5 electrones de valencia. Entonces, la única forma que lleguen al octeto es con un triple. Pues, ¿no? 5 de valencia, pues 1, 2, 3, 4, 5. El bromo es mucho más sencillo. Como ambos tienen 7, simplemente sería bromo y bromo nada más. Y listo, se acabó. Bromo, ¿no? Así, ¿estamos bien? En caso que no, si es muy rápido me lo indica nada más. Si es muy rápido me lo indica. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, la respuesta excelente, señorita. Entonces acá no hay ningún problema, profesor. De repente en el O2, perdón, en el O3, pero eso justo lo hemos visto en la parte de resonancia. ¿No? Bueno, acá serías, me piden lo simple, ¿no? 0, 0. En el bromo hay un simple y en el O3 también hay un simple, ¿no? En caso que de repente, no, ya me olvidé, profesor. En el bromito, perdón, en el ozono. El ozono era esto, pues. Este es el ozono. Es el famoso híbrido de resonancia, ¿no? Excelente la clave. Muy bien. Ahora para despedirnos con broche de oro, ¿no? Para despedirnos, ya no te preocupes. Uno más, dice profesor. Escriba la siguiente estructura Lewis de los siguientes compuestos e indica. Vamos a hacer solo uno de ellos nada más, ¿no? Ya, más que todo, de repente dicen, no, pero es mucho maltrato, ya. Vamos a hacer, a ver, del HPO4, ¿no? Porque esa es una clásica, el H3PO4. En el HPO4, ahí a veces, ¿no? Uno se deja llevar de la cantidad de hidrógeno, ¿no? Vamos a formular el H3PO4. Vamos a